Es sin duda para mí un privilegio compartir algunas ideas con ustedes, agradeciendo la invitación del Congreso brasileño, el esfuerzo de la Global Peace Foundation y el orgullo que tengo de pertenecer a la misión presidencial latinoamericana, compartiendo con los colegas y otros que no están presentes hoy día. Creo que uno de los elementos más importantes que tenemos que encarar para analizar nuestros desafíos de futuro, que valen para la comunidad brasileña y para el conjunto de las naciones latinoamericanas, tiene que ver con cuáles son los elementos que nos permiten construir sociedades cohesionadas, con posibilidades de proyectarse al futuro, con valores basados en aquellos principios a los que hacía referencia el presidente Lacalle. Y un aspecto clave tiene que ver con cuáles son los fundamentos en los que se está basando hoy la sociedad latinoamericana desde el punto de vista de esos valores, desde el punto de vista de cómo esos valores llegan o no llegan a los jóvenes latinoamericanos. Mi impresión es que tenemos que enfrentar la realidad de una crisis de quienes deben marcar el ejemplo, de quienes deben representar la acumulación de esos elementos que permiten que la sociedad diga: estoy dispuesta a seguir y a avanzar en una educación en valores, en una educación de paz, en una educación de respeto a los derechos humanos, en una educación de integridad, que probablemente sea la palabra más importante mencionada ya por los presidentes que han dirigido esta mesa. Una crisis de modelo, una crisis de ejemplo. Tenemos un sistema que atraviesa una crisis. Un sistema que está en crisis no exclusivamente vinculada a la acción de los políticos, sino una crisis del conjunto de la sociedad. Yo creo que un aspecto que debemos subrayar de manera muy profunda es romper la presunción, romper la idea de que los responsables del mal ejemplo, del mal comportamiento, de la corrupción, de todo aquello no deseable, son los políticos y es la política. Lo que la acción política y los políticos representan hoy es el espejo de las sociedades de las que son parte. Hay que formular de manera muy relevante esta idea. Los ciudadanos tenemos la tentación de transferir nuestros propios defectos, nuestras propias insuficiencias, nuestra tendencia a la irregularidad, al incumplimiento de la ley, a la corrupción y aquello que es de todos los días en nuestra sociedad, se lo transferimos a los políticos, que no son otra cosa que el retrato de lo que nuestra sociedad es. Y esto es importante, ¿por qué? Porque es muy simple, es muy fácil, es muy barato desde el punto de vista de la conciencia individual y de la conciencia colectiva, encontrar a los culpables que son responsables de todos nuestros males y que por lo tanto deben ser erradicados y deben ser transformados o expulsados del lugar donde están. Cuando digo esto, no quiero eximir, no quiero relevar de responsabilidad a los políticos y a la forma de acción política.
porque en efecto hay comportamientos de políticos y de acciones políticas que son fuertemente reprobables. Pero el riesgo está en que supongamos que el quehacer político en sí mismo es el generador de inmoralidad, de corrupción, de falta de transparencia, de falta de integridad. Y eso tiende a hacernos pensar que nosotros como sociedad no tenemos responsabilidad en esas acciones. Este es un aspecto clave que tiene que transformar nuestro pensamiento y plantearnos la pregunta de si estamos desarrollando en la base de nuestras sociedades procesos de educación y de formación en valores, procesos de formación en integridad que nos permiten construir una sociedad sana y una sociedad capaz de desarrollar la construcción de esos valores en el quehacer individual y el quehacer colectivo. Mi impresión es que estamos en un momento en el que la crisis de esos valores se pone en evidencia, y eso es una buena noticia. ¿Por qué? Porque cuando uno es consciente de que está atravesando una crisis de valores, ve la necesidad de cambiar el rumbo y la dirección del camino que ha seguido hasta este momento. Es una buena noticia el que la sociedad en su conjunto se expresa colectivamente reclamando cambio y transformación. Es una buena noticia que la sociedad en su conjunto genera demandas para que los actos incorrectos no queden impunes y tengan una consecuencia de quienes los llevan a cabo. Pero este proceso de transformación tiene que ser posible dentro de un sistema político, dentro de una estructura organizada, dentro de una base de funcionamiento de partidos políticos que son imprescindibles para continuar con los valores republicanos. En otras palabras, hacer una diferenciación entre políticos corruptos y política corrupta. Los políticos corruptos no hacen de la política algo corrupto. La política es un mecanismo esencial para la administración de una sociedad. Hay que renovar la política, no hay que desterrar la política. Hay que entender que la política es un mecanismo imprescindible a la que tenemos que recuperar, porque desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista filosófico, la política es una actividad esencial de lo humano. Y en los últimos años hemos tenido la tendencia a pensar que es la erradicación de la política lo que debemos buscar, o la presunción de que eliminando a una generación de políticos, tú puedes construir una nueva generación que funcione de un modo radicalmente distinto. Y en este contexto hay que subrayar el hecho de que los valores republicanos y los valores democráticos, la idea de la alternancia en el poder, la idea de la renovación mediante el voto, la idea de la independencia de poderes, la idea de una legislación adecuada, la idea de una justicia correcta, no se modifican y no van a poder modificarse a partir de mecanismos que inventen una forma de representación distinta de la que tenemos. Podemos perfeccionar esa forma de representación. La sociedad demanda hoy una mayor participación en el hecho político. Las redes sociales, para poner un ejemplo muy evidente, marcan caminos nuevos para acercarnos al hecho político. Pero ese nivel de participación, ese nivel de construcción de una sociedad más justa, políticamente mejor administrada, no puede suponer que es la erradicación del hecho político la que debe buscarse para conseguir el cambio. Cualquier cambio, y las nuevas generaciones están absolutamente decididas a llevarlo adelante, debe pasar por un mecanismo de reinterpretar, de reformular la acción política, no los principios políticos. Me parece que estas son ideas fundamentales para no olvidar, lo dije esta mañana, que
nuestros políticos, a aquellos que forman parte de un establishment que de alguna manera pueden representar antivalores, son hijos de nuestras sociedades y que nos representan de manera explícita en lo bueno, en lo regular y en lo malo. El proceso de renovar la educación, el proceso de reconstituir las bases sobre las que trabajamos aquellas cosas en las que creemos, puede tener instrumentos más eficientes, más rápidos, más directos, que tienen que ver con la tecnología del siglo XXI, pero no pueden sustituir las bases de las ideas sobre las que hemos construido nuestros principios morales individual y colectivamente. Y en ese contexto creo que es fundamental plantear el desafío de la transformación a partir de la exigencia sobre nosotros mismos. Que nosotros seamos capaces de representar actos que son distintos de aquellos a los que criticamos y no transferir nuestras responsabilidades y nuestras deficiencias y nuestra corrupción y nuestro mal comportamiento en los políticos a los que les achacamos absolutamente todos los males. Termino diciendo que el respeto a los derechos humanos, el respeto a los valores esenciales de una sociedad, dependen de la capacidad que tengamos de exigir respuestas concretas, respuestas tangibles y responsabilidades asumidas de quienes nos gobiernan. Está absolutamente claro que esos principios y esos valores no tendrán consecuencia positiva si no entendemos, vuelvo sobre el principio de lo que dije, que estamos viviendo una crisis de valores de la sociedad transferida a la política. Y los políticos tienen la obligación de entender que a pesar de que la política sigue siendo conceptualmente un instrumento imprescindible para llevar adelante las acciones de la sociedad, no debemos hacer que, igual que la sociedad transfiere sus deficiencias y sus irregularidades en los políticos se encierren en los privilegios de élite que poseen. La política puede, y de hecho en América Latina ha ocurrido, construir circuitos cerrados de poder, circuitos de protección mutua, circuitos de impunidad, circuitos que hacen que el ciudadano pierda fe en la acción política. Una cosa tiene que ir de la mano de la otra. Una acción tiene que tener un tipo de consecuencia que se refiere a algo básico. Toda acción genera una consecuencia. En esa consecuencia hay una responsabilidad de lo hecho. Aquello que yo he hecho, bueno, malo, regular, tiene una consecuencia en la acción y tiene una responsabilidad que yo asumo por la acción que generó esa consecuencia. Si eso se convierte en un circuito de impunidad, no habrá posibilidad alguna de que transformemos nuestra sociedad. Cierro indicando que la política es la más elevada de las acciones humanas. Cierro diciendo que los políticos debieran ser aquellos ciudadanas y ciudadanos que representan mejor los mejores valores de la sociedad. Para ello es imprescindible que entendamos que todos somos parte de la política y que el futuro de la política depende de la acción de todos y no solamente de quienes hoy circunstancialmente están en la responsabilidad de hacer política. Muchas gracias.